Bueno, buenas tardes para todos, aquellos que me están escuchando del otro lado. Vamos a dar inicio a la clase número 3 de didáctica de la historia. Hoy martes con un poco más de audiencia en relación a la semana pasada. Sé que muchos están por ahí con inconvenientes porque me imagino que se están preparando para rendir alguna materia, así que es lógico que por allí no estén todos presentes. Así que voy a grabar la clase como hice la semana pasada para aquel que tenga algún inconveniente, alguna duda y no haya podido ingresar por este motivo, pueda ver después la grabación y bueno, y irse acercando sobre todo a las temáticas que vamos a ir trabajando. Bueno, en líneas generales, la clase de hoy tiene que ver fundamentalmente con el tema de la enseñanza de la historia y algunos porqués que nosotros nos vamos a plantear como futuros docentes y sobre todo también instancias de debate que seguramente van a surgir a partir, yo diría, de la lectura de los textos propuestos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en relación a la clase pasada. La clase pasada hubo poca asistencia, yo lo mismo subí a la plataforma, al Classroom, el video, para que aquel que tuviera alguna duda, ¿sí? Pudiera volver sobre las temáticas que se vieron. De todas maneras, yo tengo pensado luego hacer como una clase de consulta más adelante para que vayamos como unificando criterios a partir de lo que se ha logrado entender, de lo que por ahí les ha costado un poco más. Así que por eso no se preocupen que nosotros vamos a hacer como una revisión, por lo menos en una cuarta, quinta clase, de lo que se ha venido abordando, para que vayamos todos al mismo ritmo. ¿Sí? Gabriel, no sé si quieres preguntar algo, habilitaste la cámara. No, lo prendí nomás por Ah, prender la bueno, pro. No tengo ninguna genial, duda. entonces. De la clase anterior yo todavía no he visto nada. Bueno, la semana pasada fue una semana complicada para mí, así que tengo bastante tareas atrasadas. Tuve un problema Bueno, familiar, así que, pero bueno, me queda pendiente ver la clase la semana pasada. bien, yo esta clase, la clase 3, he subido el primer trabajo práctico que les doy aproximadamente 15 días para que lo resuelvan. ¿Sí? O sea que van a tener un tiempo más que pertinente para poder leer los materiales, que ahí se los especifico, si hay algún material que no lo encuentran, me avisan, está todo digitalizado, ¿sí? Lo pueden encontrar en internet. Ese primer trabajo está pensado para el 23 de abril, o sea que tienen un marco de tiempo más que importante para poder llevarlo adelante, ¿sí? Eh, Ese trabajo es individual, ¿sí? Es el primer práctico que vamos a llevar adelante y también como para generar un espacio de debate, de lectura, ¿sí? He colocado un foro de opinión en esta clase y les pido por favor que todos traten en lo posible de opinar antes del lunes de la semana que viene, o sea, antes del lunes a las 10 de la mañana, que ahí se cerraría el foro. Esas son algunas de las requisitorias que ya vamos a ir empezando a tener a partir de las clases. Bueno, aquel que va un poquito más lerdo por cuestiones personales o porque a lo mejor ha estado preparando alguna materia, no se preocupe. Reitero para la gente que también viene ingresando. Vamos a partir de una cuarta, quinta clase a tener como un repaso integral de lo que se ha venido abordando hasta el momento para que también ustedes puedan tener esa instancia de consulta, de preguntas, que seguramente muchos tendrán a la hora ya de enfrentarse con los autores y los materiales. Bueno, vamos a avanzar a la clase prevista para el día de hoy. Voy a hacer la presentación. Yo, como en todas las clases, les pido del otro lado que me den una prueba de vida, como digo, que me están escuchando bien, me están recepcionando bien, ¿sí? Lo que voy presentando. Ahí se ve perfecto. ¿Se ve? Perfecto, muchas gracias. Escúchenme, chicos, el que quiera consultar, preguntar algo, habilite el micrófono, porque al hacer la presentación, lo único que veo es el power que estoy proyectando. Así que no veo por ahí si alguien ha alzado la mano o ha escrito en el chat. Entonces, si hay necesidad de preguntar, habilite el micrófono y pregunte todo lo que no entienda o lo que considere pertinente en función de lo que vamos a ir trabajando. Porque si no se hace muy monótono, se hace muy aburrido, si escuchar un profe del otro lado que habla. La idea es que en estos espacios también nosotros podamos intervenir,
y que tengamos instancias de debate. Es un poco la idea de cómo se han ido pensando las clases. Vamos a ver si se da también en este marco de la virtualidad, que es complejo, ¿sí? Es complejo y bueno, y cuesta muchas veces esta idea de poder debatir y pensar todos juntos. Bueno, vamos al tema de la clase de hoy. Esta clase la vamos a seguir abordando la semana que viene, ¿sí? Porque es un tema complejo, es un tema que se presta para el debate, para el análisis, para el trabajo con variados autores. Así que yo he pensado abordar una parte en esta clase y la siguiente, ¿sí? En donde calculo vamos a por lo menos tener una mirada y una perspectiva más que general acerca de los problemas que presenta hoy nuestra disciplina a la hora de enseñarla. Vamos avanzando. Es una gran pregunta. Empiezo con una gran pregunta que también les transmito a ustedes, ¿sí? Como futuros docentes disciplinares. ¿Cómo transmitir el gusto por la historia a los alumnos del secundario? Una gran pregunta, sin lugar a dudas, la gran pregunta que muchos nos planteamos a la hora de enfrentarnos al aula y enfrentarnos al grupo de alumnos que nos toca este, darles clases, ¿sí? Ya sea chicos del ciclo básico o chicos del ciclo orientado. ¿Cómo transmitir el gusto por la historia cuando nuestra disciplina ha sido tan vapuleada en cierto sentido, tan desmerecida en otros? Eh, yo he tenido, por ejemplo, tutores que me han preguntado, ¿para qué enseñan historia? ¿Qué utilidad tiene? Si en definitiva que sepa o que no sepa de la historia no le va a cambiar absolutamente nada en la vida. Entonces, tenemos que luchar muchas veces con condicionamientos sociales, estereotipos, en relación a cómo se ha enseñado la historia y cómo se ha transmitido tradicionalmente. Y ahí venimos a pensar, yo diría, grandes temas, grandes apartados de discusión que seguramente muchos de ustedes se van a plantear ya cuando les toque hacer la residencia y sin lugar a dudas al momento que les toque dar clase, al momento que les toque enfrentar un grupo de alumnos, sea en el colegio que sea. Bueno, obviamente esta pregunta es una pregunta disparadora que nos lleva a interpelarnos sobre todo a quién, al docente, ¿sí? Porque hoy por hoy nosotros como docentes de historia no somos docentes que estamos aislados, podemos decir, del contexto. No estamos por fuera de un contexto, no estamos por fuera de una realidad, sino que la realidad del contexto nos interpela permanentemente. Y esto genera diferentes inquietudes, dudas en otros casos y grandes retos que como docentes vamos a tener que dar respuesta dentro y fuera de la escuela. Ahora, en esa inquietud a la hora de pensar en cómo transmitir la historia, cómo enseñarla, si realmente voy a poder aplicar mucho de lo que he recibido, por decirlo así, en estos 4 años de formación, tanto en materias disciplinares como en materias que tienen que ver con lo didáctico y con lo pedagógico, es algo que, como yo les decía, me genera por ahí ciertas inquietudes, eh, a veces temores, ¿sí? Y sobre todo muchas preguntas que a veces tienen que ver con el qué, con el cómo, con el cuándo, con el por qué. Y esto también implica dudas al interior de mi persona, ¿sí? Si realmente yo voy a ser capaz de transmitir determinados conocimientos a los adolescentes, a diferentes grupos, en diferentes condiciones, podemos decir, en relación a las escuelas, ya sea escuelas, podemos decir, de contextos marginales, escuelas que son, llamémosle, de radio más céntrico, escuelas privadas, escuelas nocturnas. Hay como una gran interpelación que ustedes van a tener y se le van a hacer seguramente a la hora que ya les toque ejercer la futura profesión. Bueno, de ahí abro un poquito el debate, abro el debate para todos aquellos que me están escuchando del otro lado, para que puedan opinar en función de esa gran pregunta con la cual yo inicié la clase, que es cómo transmitir el gusto por la historia.
A ver, ¿qué les pasa a ustedes en este momento? En un momento en donde están también, yo diría, muy cercanos al objetivo de ser futuros docentes de historia, al objetivo de plantearse la idea de estar frente a un grupo para transmitir el conocimiento que han estado aprendiendo durante todos estos años. Y en definitiva, llevar adelante ese proceso de enseñanza-aprendizaje que es clave en la formación que tenemos todos como docentes. A ver, abran el micrófono quien se anime a opinar. Vamos como rompiendo Eh, también el hielo. sí, sí, mire, o sea, yo tengo una opinión acerca de lo que usted está diciendo. O sea, creo que primero, Ahí, espera, saco un poquito el power, después lo vuelvo a proyectar para irlos viendo, ¿sí? Porque si no, sí, estoy mirando la imagen del power solamente, sí. No sé quién me hablaba, Gabriel. ay, prende la cámara, sí. Sí, O sea, sí, te escucho, primero Gabriel. creo que lo principal es estudiar el contexto, estudiar el aula, estudiar a los alumnos para saber también sus intereses. O sea, en el sentido de, obviamente, la historia es una y se va a dar historia, pero podemos tener en cuenta los intereses de los alumnos y fijarnos en qué les puede interesar de la parte histórica. Creo que otro punto importante, que creo que es importante, vale, yo lo veo como futuro docente, ¿no? El poder relacionarlo con otras materias. Quizá otra materia de interés para la mayoría de los alumnos puede ser interesante verlo en historia, siempre y cuando cumpla con los requerimientos, bueno, del programa y demás, ¿no? Pero creo que eso es importante. O sea, lo veo como una táctica, podríamos decir, para que los chicos aprendan historia y le tomen un poco de interés. Bien, bien, Gabriel. Muchas gracias por tu aporte. A ver, el resto de los compañeros por ahí, vinculando esta pregunta con la experiencia de vida que muchos de ustedes han tenido. Son todos chicos muy jóvenes, así que seguramente tendrán experiencias para relatar de su vida como alumnos en el secundario. ¿Qué les pasó con la materia? ¿Qué les pasó con la materia? ¿Qué les pasó con los docentes que la enseñaban? Sí, si realmente pudieron ser absorbidos por la disciplina, si realmente despertó ese docente a la hora de enseñar el interés de ustedes por el campo de acción de la historia, o fue un interés tardío. Sí, Gabriel, te escucho. Profe, en lo particular, creo que también influencia mucho el tipo de profesor que te puede tocar. Yo en la secundaria tuve un solo profesor de historia desde primero hasta sexto año y siempre tenía esa facilidad para transmitirte su pasión por la historia y era fácil engancharse con las clases porque él era muy didáctico y tenía una forma de contarte las cosas, los hechos, muy entretenida, era prácticamente una narración la que él hacía cuando explicaba el profesor que se estaba dando en clase y nos podíamos aprender muy fácilmente. Es más, no sé si era el único, o creo que eran dos profesores de historia en el colegio y él era como el más querido entre todos los alumnos por la forma que tenía de transmitir los temas, así que creo que también fue un papel muy importante eso, aparte de que todos los días nos traía cierta, una efeméride o una curiosidad sobre un hecho particular o de una fecha, y eso ayudaba a dar como una introducción a la clase o dar un pantallazo, un panorama general del tema que se iba a tratar. Creo que también es importante eso, de hacerlo un poco más llamativo al tema que se va a dar en la clase. Bien, Gabriel, muy bueno el aporte. Has tocado, mira, sin querer, algunos puntos sustanciales sobre los cuales yo quisiera luego profundizar. El tema de las inquietudes, el tema de la pasión que uno tiene que tener como docente para enseñar, el tema de la vocación también que entra en juego. Y tocaste un tema que por muchos no es tenido muy en cuenta a la hora de enseñar nuestra disciplina, que es el tema de las efemérides, ¿sí? El famoso tema de los actos escolares, que ya nosotros vamos a ir avanzando ¿sí? A medida que yo vaya presentando y van a ver cuán importante es para usarlo dentro de una planificación y dentro de la lógica de la clase, ¿sí? Así que ya vamos a ir avanzando. Gracias, Gabriel. No sé si alguien más quiere avanzar. Yo prendo la luz porque acá ya se puso bastante oscuro. Ahí está. Ahí sigo con ustedes. Ahí sigo con ustedes. Bueno, sí, Paula, te escucho. Sí, con respecto a lo que plantearon mis dos compañeros, creo que lo que más me llama la atención,
atención fue lo que dijo Gabriel Lozano, que es esta idea de llamar la atención a los alumnos y atraparlos con la curiosidad. Creo que a mí una de las cuestiones que siempre me gustó fueron estos datos extras que uno por ahí, esto también está en los textos que nos dio, esta idea de que siempre se enseñó la historia, más de lo que estudiamos mucho en el secundario, se enseñó de forma muy estructurada en el sentido, bueno, sociedad, cultura, economía, política, y como que se quedaba en esos ejes. Y Bien. tal vez romper un poco con esa estructura y prestarle atención a otros focos, esos puntos de curiosidad que, bueno, el dato de, por ejemplo, alguna emperatriz o qué hizo, son cuestiones que por ahí uno le llama la atención y los termina como enganchando en esa situación. Bien, bien. Entonces, Amenizar, siempre digo yo, exacto. amenizar con la cuestión social. Amenizar, buscar como el punto de inflexión, el llamado talón de Aquiles de los alumnos, ¿sí? Cuando uno logre ese contacto, logre ese clic, yo siempre digo, tenés conquistada la audiencia. Y a veces con un simple relato, una simple historia, una simple anécdota, te lleva a que el alumno te preste atención y que puedas incluir en definitiva el tema sobre el cual ibas a trabajar. Porque siempre es complicado entrar a trabajar un tema y entrar desde, yo digo, desde el hielo, ¿sí? Sin haber entrado en contacto con tu audiencia, sin haber roto, yo diría, esa gran barrera que te separa. Porque lo que primero se nos presenta es lo siguiente, cuando ustedes ven a alguien que se sienta o de alguna manera se presenta a dar una clase, lo primero que piensa el que está del otro lado es, bueno, ¿y este qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿De qué nos va a hablar? ¿Sí? ¿Sobre qué vamos a trabajar? O va a venir, nos va a dictar algo y se va a ir, nos va a dejar algún trabajo? Y entonces, bueno, romper ese hielo, entrar en el contacto con el alumno, ver sus inquietudes, ver el contexto en donde trabajo. Sí, son muchas cuestiones que yo creo claves a la hora de plantearse esta gran pregunta. No sé si alguien más quiere hablar. Maximiliano, vi que habilitaste la cámara, no sé si querés opinar algo. Sí, profe. Bueno, yo Gracias, Paula. particularmente creo que es indispensable, ¿no? Enseñar o basarnos en una historia que les sirva a los alumnos de la puerta para afuera. No solamente en el aula, sino buscar esos puntos de conexión del día a día del alumno, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, sí, Creo que totalmente. es parte de Comparto la totalmente. valorización de la historia. Revalidar la historia es eso, es darle un sentido en el día a día de los alumnos. Bien, perfecto. Muchas gracias, Maximiliano. Me gustó tu aporte. No sé si Lourdes o Juan quieren hacer algún aporte. Si no, continuamos. Yo coincido con, o sea, con los chicos, con lo que más me quedó fue el tema de, o sea, de poder acercarse al alumno a partir, digamos, de la cotidianidad de cada uno de sus propias experiencias y a partir de eso como crear ese vínculo a partir, o sea, con la historia, digamos, que el alumno Bien, logre crear ese vínculo con la historia. bien, bien. Y fíjense, vos recién nombrabas, Lourdes, el tema del vínculo, y por ahí se me vino a la memoria, a la cabeza, ¿sí? La famosa pedagogía del amor de Paulo Freire, tan interesante y tan importante para aplicar, sobre todo con nuestros grupos de alumnos, ¿sí? Uno no puede enseñar, yo diría, desde un marco apático, desde un marco en donde el contacto no se dé con el alumno, en donde no se rompan esas barreras. Y yo siempre digo, aquel docente que logre tener como un contacto afectivo o un contacto, llamémosle, dialógico con aquellos chicos que los está escuchando, no solamente se convierten en el profe que les da historia, sino que a veces hasta se convierte en aquel en donde el alumno tiene como un oído para ser escuchado, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces en mi profesión y en mis años, ¿sí? De docente, que hay alumnos que vienen y me dicen, profe, mire, yo tengo un problema, que eso se lo puedo comentar, yo tengo, qué sé yo, confianza con usted, sé que usted a lo mejor me puede dar una respuesta o una sugerencia a lo que me está pasando. Entonces, muchas veces ustedes también van a como cumplimentar diferentes roles, no solamente el rol de enseñar historias, sino que a veces llevan adelante otros roles que tienen que ver con esta cuestión que a veces excede nuestra simple formación de profesores y que tiene que ver con lo humano,
porque nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con personas, ¿sí? Personas que sienten, personas que les pasa cosas y personas que están en una etapa de su vida compleja, una etapa de cambios, una etapa de transformaciones, y por ende hay que tener muy buen tacto, hay que saber conducirlos, hay que saber orientarlos. Esa es una de las grandes tareas que como docentes ustedes van a tener que llevar adelante, más allá de la cuestión, obviamente, disciplinar. Bueno, bien, me ha gustado mucho las opiniones, o sea, está muy bien lo que están comentando, y ya vamos a ir avanzando, ¿sí? En el diálogo de esta clase, en cuanto a cuáles son hoy por hoy los problemas que presenta la enseñanza de nuestra disciplina. Yo ahí en los materiales de lectura que les he subido al Classroom, les había propuesto la lectura de varios autores. Entre ellos lo tenemos a Pratt, lo tenemos a Andelaik, ¿sí? Que me pareció muy importante la mirada, la lógica con la cual trabaja. En el caso fundamental de Andelaik, él habla cuando toma en cuenta los problemas de la enseñanza de la historia, y que acá podemos coincidir y que también alguien, si se anima del otro lado, puede opinar, que tradicionalmente en el ámbito del colegio secundario, el profesor de historia, no digo todos, no quiero hacer una generalización, pero sí una gran mayoría de aquellos docentes que estuvieron formados, se puede decir, en etapas anteriores al surgimiento de los institutos de formación docente o a la transformación de ese paradigma de enseñanza de la década de los 80, ¿sí? Siempre la historia se concibió como una ciencia más de carácter tradicional, en donde fundamentalmente el alumno tenía que memorizar, ¿sí? Memorizar, reproducir información. Esa información siempre venía como muy encasillada o muy, yo diría, definida a partir de los textos, ¿sí? Textos sociohistóricos que estaban pensados para las escuelas, que ahí hay otro gran tema que seguramente a lo largo del cursado vamos a ir debatiendo, que es muchas veces cómo el poder político en determinadas épocas de la historia argentina hizo uso de determinados textos históricos para contar una historia que favoreciera sobre todo las implicancias políticas o los proyectos políticos que querían poner en marcha. Bueno, pero no me quiero alejar mucho de eso, ¿sí? Sino situarme en el proceso de enseñanza. Había como, a ver, un escaso anclaje conceptual, y esto generaba en el alumno, podemos decir, grandes limitaciones en lo que hoy intentamos que el alumno desarrolle, intentamos que el alumno por lo menos modifique, que es su pensamiento crítico reflexivo. Por otro lado, había una gran desvalorización social de la educación, y eso lo podemos ver, yo diría, del 80 a la fecha, ¿sí? Eh, Cada vez la tarea del docente se desvaloriza más, no es tenida muy en cuenta. A veces, yo por ahí digo, empezamos a cumplir funciones que tienen que ver, llamémosle, con cuestiones más sociales y no tanto la cuestión propiamente de la enseñanza. Nos piensan en muchos casos como los responsables de mantener, por ejemplo, el docente de primaria, mantener a los chicos durante determinadas horas en un lugar cuidados y protegidos mientras los padres van a trabajar, como si fuéramos incapaces de transmitir y de generar, yo diría, conocimientos en esas personas que van a ser a futuro nuestros líderes, nuestros médicos, nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestros profesores. Entonces, todo esto, y sumado a las grandes reformas que ha tenido nuestro país en materia educativa, hablo de la reforma educativa de la década del 90, ha llevado a que los alumnos en general tengan serias dificultades para la comprensión de conceptos, y que de alguna manera la historia la vean como una sucesión lineal de hechos, ¿sí? En donde podemos decir hay como un discurso ya
preestablecido y que tengo que memorizar y repetir. Por ahí a mí me ha pasado con alumnos que se han llevado la materia a rendir en el secundario, que a veces ha venido un padre y me ha dicho, profe, yo no entiendo cómo mi hijo o mi hija se ha llevado historia. Si en historia lo único que tiene que hacer es memorizar y repetir lo que aprendió de memoria. Y yo lo miro y cuento hasta 100 y le digo, mire señor, la disciplina no solamente abarca eso de memorizar. La memoria es una gran virtud, ¿sí? En aquellos alumnos que la tienen muy desarrollada, pero a ver, yo prefiero más que la memoria un alumno que se anime a criticar, que se anime a reflexionar, que de alguna manera tenga otra lectura de lo que yo le puedo ofrecer o le puedo enseñar. Obviamente esto me ha llevado también a grandes discusiones con algunos tutores salen muy enojados porque yo como docente también defiendo la disciplina y defiendo la forma de enseñanza. Y que no a todos nos encasillen en lo mismo, ¿sí? Enseñar, el profesor de historia que viene con un librito, enseña lo que está en el librito, da un cuestionario y ahí se acabó. Yo tengo que estudiar el cuestionario, memorizar, responder en función de eso y ya está. Y la historia, la enseñanza de la historia, ya no pasa por eso. Pasa por lo otro, pasa por generar ciudadanos críticos, reflexivos, analíticos, que se animen sobre todo a, yo diría, a dialogar con ese pasado que nos interpela permanentemente y del cual es el resultado el presente que hoy tenemos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, yo recién les decía que todo esto que yo les hablé acerca de los problemas que ha tenido la enseñanza de la historia, de alguna manera se han profundizado a partir de lo que fueron los procesos de reformas educativas que ustedes han visto conmigo, que cobraron mucha fuerza, sobre todo en la década del 90. Hoy muchos de esos procesos han derivado, podemos decir, en la articulación de un nuevo currículum para la enseñanza en el secundario, ha derivado, yo diría, en la conformación de espacios más reducidos para nuestra disciplina. Y ahí voy a intentar explicar lo que les estoy comentando. Normalmente los profes de historia, ¿sí? Hasta el año 2017-18, podíamos dar o enseñar ciencias sociales. Ciencias sociales era una materia que se aplicaba en el ciclo básico de secundario y tenía 5 horas cátedras. 5 horas en primero, 5 horas en segundo y 5 horas en tercero. Y luego pasábamos ya a la disciplina histórica, en ciclo orientado, que generalmente se daba en un cuarto o en un sexto año. Había colegios que lo daban en un quinto y en un sexto, ¿sí? Generalmente se trabajaba la historia argentina y después como una historia mundial, global, ¿sí? Al final del secundario. Bueno, con las reformas y con las transformaciones y con los nuevos diseños curriculares que se han llevado adelante en el marco de estos últimos años, hemos visto, por un lado, reducida la carga de horas que tiene la disciplina. Hoy, un profesor de historia, para dar una materia en cualquier año del secundario, esa materia no tiene más que 3 horas semanales, que las puedo dar en un día o muchas veces, ¿sí? En días diferentes, qué sé yo, un módulo de 80 y otro módulo de 40. Entonces, eso ha llevado a estructurar de otra manera la lógica de enseñanza. Eh, Eso es algo que vamos a ir discutiendo a medida que vayamos avanzando en los problemas que la enseñanza hoy por hoy tiene. No me quiero quedar solamente con este tema de las horas cátedra, sino también con esta idea, que en ese espacio ya reducido de horas, el nuevo diseño incorpora mayor cantidad de contenidos. Entonces allí también nos lleva a interpelarme, ¿cómo puedo yo generar conocimiento con una carga de contenido mucho más amplia cuando la carga horaria que tiene la materia se ha reducido? Por otro lado, en los textos que se utilizan normalmente en el secundario, vamos a ver que durante el último tiempo, durante la última década, si ustedes quieren, se han producido grandes innovaciones a nivel bibliográfico.
sobre todo innovaciones que tienen que ver con la investigación histórica. A ver, hay en muchos textos, en muchas editoriales que publican libros de historia para el secundario, inclusión de algunas fuentes primarias. Hay una gran variedad en esos textos de material gráfico, ilustraciones, infografías, la posibilidad de tener, yo diría, links de vínculo con páginas de internet que me pueden ampliar la información que trata el libro. Pero acá tal vez lo tiro al debate, ¿sí? No sé lo que ustedes pueden opinar del otro lado. La enseñanza que aún perdura en muchos de esos materiales bibliográficos que nosotros podemos encontrar en el secundario y que están presentes, yo diría, en la mayoría de las bibliotecas de las escuelas, esos libros, esa enseñanza está anclada, fíjense el término que estoy utilizando, está anclada en una enseñanza de la historia, podemos decir, enciclopédica. A pesar que nuestra disciplina ha avanzado, se ha desarrollado, hay enormes debates que yo los trabajaba en la clase pasada y que nos encontramos en el marco, podríamos decir, de la diagramación de un nuevo paradigma en donde se va, yo diría, a asentar nuestra disciplina, como otras tantas, aún hoy en los libros de texto, si bien tenemos el aporte de muchas cuestiones que tienen que ver con lo gráfico, con las ilustraciones, infografías, el uso de algunas fuentes, todavía hoy esos libros están parados en una lógica de enseñanza que viene, yo diría, de mediados del siglo XX o anterior al siglo XX. ¿Sí? Y acá también está el otro gran debate, que tiene que ver con esto. ¿Cuál es la mirada historiográfica entonces que se tiene sobre este tipo de enseñanza, siendo que estos libros es como que no han tomado en cuenta que nuestra disciplina ha avanzado en el tiempo, se ha ido transformando, ha ido modificando sus concepciones, sus conocimientos, los ha ido ampliando, y es como que no lo tienen en cuenta, como que si ustedes toman un libro hoy de historia, de cualquier editorial, de la que ustedes conocen, van a encontrarse que hay una historia lineal, hay una historia enciclopedista, hay una manera de entender los procesos históricos muy tradicionales. ¿En dónde queda esa idea de generar en el alumno un pensamiento analítico, que el alumno pueda ser reflexivo? ¿Dónde está la generación de preguntas-problemas? ¿Sí? En un tiempo a los docentes nos insistieron mucho con la enseñanza del famoso ABP, el aprendizaje basado en problemas, y venía de una ciencia que era una ciencia más vinculado al campo, yo diría, de investigación de la química, ¿sí? De disciplinas más científicas, y bueno, que se aplicó a las ciencias sociales, y muchos de nosotros intentábamos llevar adelante en ese momento, hablo de la década del 90 a la actualidad. Entonces, ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó si luego el material con el cual el docente tiene que enseñar en el secundario es un material que apenas ustedes lo vean y lo lean, van a plantearse, ¿para qué me enseñaron tanto de historiografía, de nuevas miradas, de que tengo que ser crítico y analítico si el material con el cual tengo que trabajar en el secundario reproduce un discurso, ¿sí? Que obviamente da a entender de que la disciplina se ha estancado en el tiempo y no ha avanzado? A ver, ¿qué piensan de eso que les acabo de comentar? Del otro lado. A ver, los que me están escuchando. Gabriel, Paula, los dos Gabriel, Juan, Maximiliano, Lourdes. Me da un poquito de vergüenza ser siempre el primero en hablar, pero No, está bien, Gabriel. lo que usted dice, sí, yo lo recuerdo yo hace no mucho que me recibí del secundario, sí, lo vivía eso, o sea, lo que usted habla del manual de historia. Ya la verdad que casi no se usaba, es la verdad, pero la vez que se usaba era para eso, era muy, no sé cómo sería la palabra, muy básico. Aparte creo que no fomentaba como usted dice, ese problema, esa idea, porque básicamente creo que se estudia el hecho histórico muy apartado desde un proceso, ¿se entiende? Solo se estudia Sí, sí. el hecho, la fecha, el personaje principal, la causa política, o sea, estudia causa y consecuencia, y no creo que Bien. eso lo ven interesante, o sea, yo no lo vería interesante, está bien, a mí me gusta Victoria, o sea, no es el Y mejor es muy ejemplo, cierto, obviamente, Gabriel. Es muy pero cierto, claro, uno Gabriel, lo lo que vos ve, comentas.
no se lo ve como un proceso, y quizás a verlo como un proceso, los chicos, supongo yo, digo, quizás les puede interesar un poco el hacer relaciones entre hechos apartados, como les enseñan, y verlo más como un proceso. Obviamente, lo que planteo es muy complejo porque es lo que nos enseñan a nosotros, estando en la facultad. O sea, acá es complicado crear esa relación entre el proceso. Pero bueno, Sí, sí, creo que genera un poco más de interés que ver hechos apartados. pero, pero es muy cierto, Gabriel, lo que decís, y también colaborás a abrir el debate, ¿sí? Abrir el debate y obviamente mi intención es que ustedes miren esto que yo les voy comentando desde otro lugar, ¿sí? Que se animen por ahí a criticar, a pensar y a opinar en función de lo que vamos viendo y de lo que vamos analizando, porque esto a ustedes los va a interpelar en algún momento. En algún momento, cuando les toque estar frente a un grupo de alumnos, se van a plantear muchas de las cosas que yo estoy comentándoles. Por ejemplo, se me viene a la cabeza durante este tiempo, ¿sí? ¿Cuál fue la actualización en cuanto a cursos que los docentes tuvieron? Ya hablo de actualización disciplinar en historia. Yo, por ejemplo, que he estado buena parte de estos últimos 10 años, más de 10 años en Villa Mercedes, trabajando en colegios de secundario, ¿sí? He visto que, por ejemplo, los cursos orientados a nuestra disciplina eran muy pocos, era muy poca la capacitación específica que tenían los docentes de historia. Entonces, ¿cómo puedo pretender que un docente transforme su forma de enseñanza, tenga una apertura a otra mirada de la historia, cuando en realidad no se está generando la formación de capacitación que ese docente necesita para poder de alguna manera, por un lado, analizar críticamente los nuevos contenidos y sobre todo, y lo más importante, llevar al aula nuevas formas metodológicas a la hora de pensar una clase, ¿sí? O sea, no sencillamente reproducir un discurso como se ha hecho en épocas pasadas, sino que el docente pueda pensar la clase y pensarse él como profesional en la disciplina desde otro lugar. ¿Sí? Y ahí viene una gran pregunta que les pediría que tomen papel y lapicera, ¿sí? Y escriban, y que por ahí también la podemos plantear para el foro de discusión. ¿Qué competencias y conocimientos debe manejar hoy un profesor de historia? Si miren qué preguntas que les hago. ¿Qué competencias y conocimientos debe manejar hoy un profesor de historia? A ver, Paula, ¿qué pensás de esa pregunta que les he tomado como punto de debate, ¿sí? Para que por ahí puedan también animarse a plantearla en el foro. Creo que una de las cuestiones a esta pregunta, mire, me vengo a acordar de primer año, que una profesora también nos planteó eso. Hoy en día hay una gama importantísima de conocimientos. Es imposible que uno sepa y conozca todo, pero eso no significa que nunca podamos seguir aprendiendo. Y yo creo que Exactamente. estas competencias y conocimientos también uno lo va a ir adquiriendo en esta práctica con el alumno, porque el otro también me puede enseñar, yo puedo ir aprendiendo a través de este debate como usted también genera. Entonces yo ahí Sí, sí, también uno va adquiriendo esas competencias, por ejemplo, tener paciencia, escuchar, no negarse a hablar con el otro o a permitirle este espacio. El año pasado me pasó una situación que una profesora, perdón, sí, una profesora creo que era, si no me equivoco, nos hacía leer cierto autor con cierta imposición, mirada, y no nos permitía, por ejemplo, esta idea de, bueno, le puedo presentar este material bibliográfico o usted me podría dar su opinión con respecto a esto. Y ese, como que ahí es como que se te cierra una puerta en vez de abrirte otra. Y tal vez que hubiera abierto esa puerta para decir, bueno, lo charlamos, te doy mi opinión con respecto a esto. Creo que también empezar a trabajar esas capacidades o esas competencias o estrategias para uno abrirse, o sea, nunca cerrarse esa idea. Yo creo que poquito a poquito uno va aprendiendo con el pasar de los años, del tiempo, y uno va aprendiendo del otro y el otro de uno mismo. Así que eso también. totalmente, Paula, coincido totalmente. O sea,
Muchas veces en este proceso de transmisión, ¿sí? Uno como docente seguramente va a llevar al alumno ciertos conocimientos, pero también del otro lado aprende cosas que desconocía o por ahí hay situaciones y contextos en donde para los cuales no estamos del todo preparados, ¿sí? Y que la realidad nos impacta, nos pega y que genera en nosotros a futuro un gran aprendizaje. A mí me ha pasado de aprender de colegas mucho más viejos, me ha pasado de aprender de colegas jóvenes que por ahí tienen otras miradas, otras perspectivas. Me ha servido escuchar a mis alumnos y ver cuál es su posicionamiento, su mirada, y abrir y interpelar esta cuestión del debate, ¿sí? ¿Por qué yo me voy a creer dueño de toda la verdad, si siendo que la intención es generar del otro lado alguien que sea crítico, analítico de lo que uno le puede transmitir? De ahí viene tal vez un gran punto que yo creo que a lo mejor entre todos podemos coincidir, ¿sí? No podemos enseñar lo que no conocemos, ¿sí? Entonces, por ahí lo que al docente de historia se le exige es que pueda manejar críticamente los conceptos, podemos decir, más específicos, más que están orientados hacia una lógica de carácter epistemológica, ¿sí? El tema de la información histórica, que bueno, obviamente está de más considerar que ustedes la manejan muy bien, y sobre todo el tema de los procesos metodológicos, que en materias como la que están cursando conmigo y en otras materias que tienen dentro del instituto, es como que van de alguna manera sentando las bases, no solamente para constituir ese conocimiento histórico, sino sobre todo, yo diría, esa cuestión que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con lo epistemológico, qué enseñar y cómo lo hago, por qué lo hago. Entonces, en ese enseñar por qué lo hago y cómo lo hago, uno como futuro profesor va a optar por enseñar determinados conocimientos, podemos decir, tal vez más específicos, eh, a partir, yo diría, de explicitar el pararse en una corriente historiográfica determinada. Con esto, ¿qué quiero decirles, chicos? Que normalmente un profesor de historia no puede mantenerse neutral a todos estos cambios y todas estas transformaciones que va viviendo el mundo, ¿sí? Y las miradas que entran en permanente debate y contrastación, sino todo lo contrario. Uno tiene que abrirse, uno tiene que escuchar, uno tiene que mirar. Y si los dice alguien que se ha formado tal vez, yo diría, en las antípodas de dos tipos de profesorado. Yo soy un profesor que se formó en un profesorado de la Universidad Católica, ¿sí? Que estaba en San Luis, ya desaparecido, como profesor católico de historia, y luego cuando seguí estudiando y perfeccionándome en el ámbito universitario, me permitió tomar contacto, diríamos, con un mundo de autores, de miradas, de perspectivas que desconocía porque a lo mejor estaba muy encasillado en una mirada de la historia muy particular y que cuando pasé a otro ámbito, ¿sí? Fuera de una institución católica, me di cuenta que había otras cosas para ver, para analizar y para trabajar que en su momento no las pude incorporar. Por eso digo, ustedes dentro del profesorado tienen esta gran amplitud, ¿sí? Que más allá de que sea un profesorado católico, los profesores que les dan las diferentes asignaturas tienen una gran amplitud para poder enseñar, para dar bibliografía, trabajar con determinados autores, o sea, lo que se llama la libertad de cátedra, que es tan importante para la formación de un futuro profesor y que de alguna manera les va a permitir a ustedes ir estructurando ciertos conceptos, los llamados conceptos estructurantes a la hora de llevar adelante el ejercicio de la profesión, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna opinión? Sí, Gabriel, no sé si querías decir algo. Gabriel Lozano. Sí, profe, bueno, justamente lo que está, sí, lo que justamente usted está diciendo, no voy a dar nombres, pero pasa con un personal docente del instituto que
está en la cátedra de historia y todo el material bibliográfico que ofrece, las clases, es todo sumamente orientado a, digamos, un contenido religioso. Es como que la materia tiene una carga, para este docente, tiene una carga religiosa muy fuerte. Y yo he hablado con un docente que ha estado antes en esa cátedra y la verdad que no es así la cosa, sino que sería como un tema personal este docente de agregar mucha bibliografía o contenido que apunta casi en su totalidad al tema religioso, a la Iglesia Católica. Y con este docente en particular, en sus clases, este año o el año pasado o anteriores, hemos tenido inconvenientes por a veces un poco la forma en la que se dan las clases, a veces como que no se admiten otro tipo de opiniones o no terminamos opinando por miedo a causar algún revuelo con el docente y que después sea un poco más complicado en las clases. Y bueno, precisamente creo que son esos tipos de paradigmas que hay que romper como docentes de historia, también como lo que decía usted antes, de que ese docente que no sale del manual, también sabemos que la gente piensa siempre que estudiar historia es estudiar cosas viejas, estudiar todo lo que tiene que ver con el pasado, que se puede ver superficialmente de esa forma, pero no. En realidad yo me acuerdo cuando empezamos en primer año, que el profesor Aguirre nos dijo que estamos estudiando el pasado para poder más o menos predecir el futuro, así lo explicó él, de cómo fue que llegamos hasta donde estamos, por eso estamos estudiando la historia. Es una visión hacia el pasado para comprender nuestro presente y más o Totalmente, menos sí, tener sí. una visión, una perspectiva desde el futuro, hacia el futuro. Y hay cierto Créeme, tipo de docentes que no avanzan en ese sentido y se quedan como con ciertas cosas y le dan a veces como una carga muy personal a sus clases y a veces se siente como casi un poco de adoctrinamiento, si bien somos todos adultos, eh, es medio raro verlo de ese sentido, pero si fuese yo que estoy dando una valoración muy personal a lo que yo estoy enseñando a adolescentes, a menores de edad en mis clases, se podría tomar como una forma de adoctrinamiento, me parece. totalmente coincido con vos, Gabriel. O sea, a mí me ha pasado por ahí en ese proceso de apertura, dar clases en instituciones católicas muy conocidas de ahí del medio, de Mercedes, muy importantes. Y también por ahí a veces en ciertos ámbitos de la historia, me ha tocado dar historia argentina, animarme a tener una mirada, yo diría, eh, no inquisidora, sino una mirada diferente ante algunas problemáticas que han tocado de lleno a la institución y que por ahí me ha llevado a mí como docente también tener retos del otro lado. Pero a ver, yo siempre digo, no hay que ser tan dogmático, no hay que ser tan dogmático a la hora de pensar la historia. Te lo dice alguien que se ha formado en un profesorado sumamente dogmático, ¿sí? Muy de una sola visión de derecha, y bueno, y como que todo lo otro que yo podía llegar a leer, saber o conocer era malo. Entonces yo creo que esa instancia está superada, que te podés encontrar con formadores que tienen esa mirada y que tienen esa lógica, sí, puede haber, puede haber, pero a ver, yo conozco buena parte del plantel de docentes de historia, del profesorado, y te puedo asegurar que muchos tienen una gran amplitud, tienen distintas miradas y entienden, yo diría, la lógica de acción en la cual ustedes van a trabajar. Que podés tener casos especiales, sí, se puede dar, pero bueno, el hecho va a ser vos cuando salgas al ruedo, cuando ya te toque ser docente, ¿sí? ¿Cuál va a ser la mirada que le vas a intentar imprimir a tus clases? ¿Sí? Por lo que veo, no esa mirada única, dueña de la verdad, ¿sí? Como dicen muchos, sino al contrario, tratar de abrir el campo de juego y de que los alumnos puedan tener una visión diferente de lo que es nuestra disciplina, que en definitiva eso es, yo diría, la lógica de formación que muchos de los docentes que estamos en el profesorado queremos que tengan ustedes al momento de egresar. ¿Sí? Gracias, Gabriel. Muy bueno tu aporte y coincido en muchos puntos que vos has vertido, ¿sí? Porque a mí me ha pasado en mi época de estudiante, ¿sí? He vivido casi algunas cuestiones muy parecidas.
tal vez más duras que las que vos vivís, porque vos me decís con un docente, yo tenía el 80% de los docentes que en ese tiempo tenían esa mirada. Y bueno, cómo yo después logré adaptar otra mirada, sin renegar a lo que había aprendido, pero como compatibilizando dos mundos que eran muy distintos y darme cuenta que la historia era una sola, y ahora iba a depender de la forma en que yo fuera capaz de transmitirlo y enseñarlo. Yo creo que ahí es la gran valoración que el día de mañana ustedes tienen que tener como docentes. Bueno, vamos al tema de lo que es la enseñanza de la historia, los problemas que hemos estado de alguna manera viendo. Y acá yo creo que se derivan tres grandes ejes que hoy por lo menos vamos a tratar de explicar o de entrar en el primero, ¿sí? Que es la comprensión del tiempo y el espacio histórico. Cuando yo hablo de tiempo histórico, se me vienen a la cabeza algunas palabras que tienen que ver con estructura, sincronía, proceso, diacronía, diferentes, si ustedes quieren, temporalidades, la idea de la periodización, la línea de tiempo, la duración, el tema de las famosas coyunturas, ¿sí? Y también esta idea de que todo esto que les he mencionado está de alguna manera fuertemente vinculado con los sujetos históricos. Sujetos históricos que podemos decir pueden ser individuales o colectivos. Y acá en un tercer punto, tal vez la importancia que revisten las fuentes históricas y la relación que tienen esas fuentes históricas con la tarea del historiador. Acá yo creo que es clave, fundamentalmente, el hecho de que el historiador pueda apropiarse en esta idea de comprensión de tiempo y espacio histórico de diferentes herramientas conceptuales y metodológicas que le permitan como tener una base a partir de la cual plantear a futuro la enseñanza de la disciplina. De acá esto también tiene que ver con un poco lo que veníamos comentando, la selección y organización de los contenidos, la utilización de determinadas metodologías. Y algo que quiero acá dejar en claro, no todas las metodologías de enseñanza muchas veces se adaptan al grupo al cual me toca darle clase, porque va a depender de los intereses, va a depender a veces del contexto, va a depender de la situación, ¿sí? que se genere para que ese proceso pueda ser llevado adelante efectivamente. De acá, siempre yo me gusta trabajar esta idea del rol que como docentes de historia tenemos. Ese rol, tomando palabras de Andelay, no tienen que ser ni neutral ni imparcial. Porque yo, dentro de mi rol como docente, me tengo que pensar como un actor social que está inserto en una realidad determinada, ¿sí? Y acá esta idea que tengo que empezar a generar en mis alumnos, ¿para qué puede serme útil conocer la historia? Que por ahí Gabriel creo que lo especificaba. ¿Para qué un chico de secundario le puede ser útil conocer la historia? Y ahí también hago mía las palabras del profe Aguirre, sí que también Gabriel recién mencionaba, que un poco esta idea de conocer ese pasado para poder interpretar y entender la realidad en la cual estamos insertos y en la cual vivimos. Esa es una gran respuesta. ¿Qué sentido tiene saber la historia? También tomando, por ejemplo, a grandes investigadores y historiadores como Joseph Fontana, que ustedes tienen el material que les he dado. Y tomando un concepto de Fontana, ¿sí? Yo diría que la tarea o el rol que como docentes tenemos que tener a futuro es convertirnos, como dice Fontana, en los vigilantes de la historia, ¿sí? Los vigilantes de la historia. Aquellos vigilantes en donde la disciplina va a trascender el ámbito del aula, ¿sí? Trasciende el ámbito del aula, trasciende el ámbito o el escenario de los actos escolares, y es pensar la historia ya desde otro lugar. Entender que el profesor de historia no solamente implica el hecho de ir y enseñar en un aula, sino que nosotros tenemos otros campos para aplicar nuestra disciplina que muchas veces no han sido explorados, que no han sido trabajados o no son tenidos en cuenta, ¿sí? A la hora de pensarnos como, yo diría, como actores sociales.
Y por ahí también es esta cuestión de la vigilancia, del ser vigilantes de la historia, para evitar muchas veces los usos políticos que se hacen de la historia por parte de los que, a los que nos toca, o a los que nos gobiernan, ¿sí? Este, y esto también tiene que ver mucho con lo que yo explicaba recién de los espacios curriculares, disciplinares, pedagógicos, y que se van a traducir de alguna manera ya sea implícita o explícitamente, en esos presupuestos metodológicos desarrollados en el aula. Estos puntos nosotros los vamos a ir ampliando, los vamos a ir trabajando. Yo después les voy a subir algunos materiales de dos autores que me resultan muy interesantes para trabajar esto. Uno de ellos se llama Anthony Santi Esteban, ¿sí? Y Prats es el otro, en donde también dan una mirada y una visión acerca de esta idea de la enseñanza, acerca de la historia, acerca de las competencias, que yo creo que los va a favorecer mucho en el hecho de por lo menos ir abriendo su mente a nuevas miradas con las cuales el día de mañana yo puedo trabajar a la hora de estar en un aula. Bueno, por ahí una de las compañeras, si mal no recuerdo, habló de las famosas efemérides, ¿sí? Si ustedes van al material que yo les he subido a la plataforma, se van a encontrar con una entrevista con uno de los grandes pedagogos del siglo XX español, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que se llama Mario Carretero, doctor en pedagogía, ha sido rector de universidades españolas, un hombre eh, con un gran volumen de publicaciones sumamente importantes dentro del ámbito educativo, pedagógico. En una entrevista que le hacen a Carretero, que es lo que yo ahí les he subido, toma un tema que una de las compañeras mencionó, que es la cuestión de las efemérides, ¿sí? La importancia de las efemérides dentro de la enseñanza de nuestra disciplina. Muchas veces la efeméride es tomada simplemente como un acto escolar, como un acto que viene fijado en el calendario, pero que en realidad nosotros como docentes tenemos que entender que hay mucha más potencialidad en esta cuestión de la efeméride. En un momento, tal vez la visión que se tuvo, como dice Carretero, fue la de favorecer la identidad nacional, pero también en esta idea de favorecer la identidad nacional para cohesionar, para unificar, sobre todo aquellos grupos de inmigrantes que habían llegado a nuestro territorio ya a finales y comienzos del siglo XX, y hacerlos sentir parte de este territorio, de esta nación, y hacerlos sentir, yo diría, argentinos, ¿sí? Esta idea de favorecer a esta cuestión de sentirse identificados con nuestra nación. Por otro lado, también Carretero menciona esta idea del conocimiento histórico, y acá se vincula mucho con lo que hemos venido discutiendo. ¿Qué medidas favorecen la comprensión de la historia? Y acá también entramos en un debate porque es sumamente discutible. La comprensión del conocimiento histórico de alguna manera favorece nuevas visiones o reproduce visiones estereotipadas, unificadas, ¿sí? Que de alguna manera eh, están yo diría, en línea directa con lo que se estructura en el currículum escolar. De alguna manera, él habla del pensamiento histórico, crítico nacional, que fue gestado en las primeras décadas del siglo XX y que hoy se sigue reproduciendo en cierta manera en los programas, en los libros de texto y en los actos escolares. Y habla de esa interacción que le resulta muy interesante. Es muy importante la entrevista Carretero, yo los animo a que la vean, sobre todo por este hecho de analizar el tema del efeméride, analizar las concepciones de tiempo y espacio que se dan dentro de nuestro calendario escolar, porque, por ejemplo, hay determinadas fechas que en la mente de un niño es como que no se pueden organizar, ¿sí? Por ejemplo, un 9 de julio, el día de la independencia, con un 12 de octubre, cuando los procesos históricos son a lo mejor diferentes. O sea, hay cuestiones muy importantes para tener en cuenta de esta entrevista, y sobre todo
yo diría una de las que sobresalen, es el hecho de que la efeméride puede ser utilizada como, yo diría, eh, con un sentido crítico y reflexivo, en donde yo puedo incorporar no simplemente un recordatorio de lo que sucedió o la reivindicación de una figura histórica, sino más bien poder ir como estableciendo conceptos más complejos, eh, no hacer esa historia de buenos y malos, de expulsores y expulsados, sino más bien tratar de explicar los contextos, las situaciones de una historia que está atravesada, yo diría, por múltiples protagonistas dentro de ese marco historiográfico en el cual hoy nos situamos, que es la historia social. Y obviamente en esta idea también que quiero transmitir de construcción, ¿sí? Esa mirada desde el punto de vista pedagógico más constructivo, ¿sí? En donde vamos a tener a, qué sé yo, a Vygotsky, a Zubel, como algunos de los ejes centrales donde nosotros vamos a ir trabajando. Bueno, les dejo entonces la entrevista, los materiales para que lo vayan leyendo. Hemos hecho una primera aproximación a este campo de la enseñanza de nuestra disciplina, se ha dado un debate interesante, hemos podido de alguna manera expresar puntos de vista, que eso es muy bueno porque también me ayuda un poco a conocerlos y a saber lo que opinan del otro lado. Yo pongo a juicio de ustedes los materiales de lectura para que los vean y sobre todo que me digan qué les ha parecido. El foro de debate, si bien yo generé alguna pregunta para que podamos de alguna manera ir leyéndonos entre todos, también no quita de que alguno pueda agregar alguna pregunta extra y opinar en función de eso. Bueno, hasta acá vamos a llegar porque si no se va a hacer demasiado largo el Meet. No sé, chicos, si del otro lado quieren preguntar algo. No, profe, por lo menos yo no tengo duda. Bueno, Gabriel, no sé, las chicas. No, No, profe, quedó bastante claro. Bueno, bueno, yo esto lo voy a subir luego al Classroom para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Vuelvo a repetir, es una primera aproximación, vamos a seguir trabajando la temática en la clase que viene, los invito a que lean los materiales, a que puedan entrar al foro de discusión, ¿sí? Para que de alguna manera vayamos también teniendo elementos conceptuales como para ir trabajando, porque si no se hace un simple monólogo mío y no quiero que las clases sean simples monólogos, sino que haya una mayor participación, integración, y que me digan, mire, me gustó el autor, hay cosas que rescato, hay cosas que discuto, hay miradas que puedo compartir o no. La idea es esa, la idea es que podamos debatir entre todos y de alguna manera ir como estructurando la materia, pensando obviamente en la futura profesión que ustedes van a tener, ¿sí? Y pensando sobre todo en esta idea de que debemos formarlos para que el día de mañana puedan estar frente a un alumnado en el cual van a encontrar múltiples miradas y múltiples posiciones, ¿sí? Sobre todo en el ámbito de nuestra disciplina. Bueno, chicos, llegamos hasta acá, no los quiero cansar. Les dejo un gran saludo, que tengan una excelente semana, que, bueno, que vayan cerrando por ahí las materias que sé que muchos de ustedes están preparando para ya el final. Así que, bueno, reitero mi saludo para todos, que puedan leer los materiales que he subido, ojalá les guste y nos estamos encontrando, si Dios quiere, la semana que viene. Les dejo un inmenso saludo, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe.